¿Qué objetos existen, hoy mismo, en cámaras acorazadas de gobiernos alrededor del mundo, que podrían reescribir lo que creemos saber sobre la historia humana? ¿Qué evidencia física, recuperada por arqueólogos y militares, ha sido sistemáticamente clasificada, no por ser falsa, sino por ser demasiado perturbadora? Esta es una investigación sobre artefactos anómalos, sobre secretos enterrados en expedientes y sobre la pregunta que pocos se atreven a formular. Lo que va a escuchar no proviene de foros de Internet. Se basa en algunos documentos desclasificados obtenidos mediante leyes de libertad de información. En testimonios bajo juramento, a veces contradictorios, de oficiales y científicos. En memorándums internos cuyos sellos de secreto fueron levantados décadas después, revelando lagunas e inconsistencias. Existen, por ejemplo, peticiones FOIA que devolvieron páginas tachadas, pero donde aún se leen frases ambiguas como propiedades anómalas. Hay arqueólogos que, en entrevistas privadas, admitieron presiones para alterar conclusiones. Incluso si una parte de esta documentación exagera o está equivocada, su volumen y procedencia son, como mínimo, desconcertantes. Esto no son teorías de conspiración. Son casos documentados que, por su naturaleza, chocan con el paradigma histórico aceptado. Cada uno fue seguido por un patrón similar: descubrimiento, análisis confidencial y silencio oficial. En los próximos 40 minutos, examinaremos 7 de estos artefactos. Comenzaremos con anomalías que podrían, con esfuerzo, explicarse. Luego, pasaremos a hallazgos cuyas versiones oficiales parecen insuficientes. Y finalmente, llegaremos a objetos tan extraños, tan profundamente ocultos, que solo plantean una posibilidad inquietante: tal vez, alguien más estuvo aquí antes. Caso 1. Las baterías de Bagdad. Un hallazgo que sugiere un error en nuestra línea del tiempo tecnológica. En 1936, el arqueólogo alemán Wilhelm König realizaba un inventario en el Museo Nacional de Irak. Entre piezas de 2.000 años de antigüedad, encontró vasijas de terracota con un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Fueron catalogadas como recipientes para pergaminos. König publicó en 1938 una hipótesis: podrían ser pilas galvánicas. La comunidad lo ridiculizó. Pero según notas internas del Museo de Hildesheim, en 1970 se hizo un estudio. El Dr. Arne Egebrecht recreó los vasos. Generaron corriente. El dato curioso, mencionado en el informe, fue la duración. Los originales parecieron mantener una salida eléctrica estable durante un tiempo inusualmente largo. La arqueología oficial mantiene que son vasijas para rollos. La teoría de la batería es una curiosa coincidencia. Su duración se atribuye a contaminación o error de medición. Sin embargo, el informe técnico de 1972 señala: la fluorescencia de rayos X del cilindro reveló estructuras filamentosas microscópicas. Además, una petición FOIA de 1998 al archivo alemán desveló una nota del Servicio de Inteligencia, BND, preguntando por el origen de ciertos elementos de tierras raras encontrados en las vasijas, elementos no nativos de la región. 3 interrogantes persisten. ¿Por qué un jarrón necesitaría un trabajo interno tan complejo? ¿De dónde salieron esos filamentos hace 2.000 años? ¿Y por qué una agencia de inteligencia mostró interés? ¿Una curiosidad antigua? Quizá. Pero nuestro siguiente caso es un metal que no encaja, encontrado junto a un animal extinto. Caso 2. La cuña de aluminio de Ayud. Un objeto fuera de su tiempo. En 1974, trabajadores en Rumanía desenterraron un objeto metálico junto a huesos de un mastodón, datado en 20.000 años. El objeto, una cuña, estaba cubierto de óxido. La pieza fue analizada. El resultado, una aleación con 89% de aluminio. El aluminio puro no se aisló hasta 1825. Este objeto yacía en una capa de 20.000 años. Un informe de ingeniería de 1975 anotó: las marcas paralelas son consistentes con mecanizado avanzado, no con técnicas primitivas. La explicación oficial, dada en 1995, fue que era parte de una excavadora moderna que cayó en la zanja. Esto, a pesar de la gruesa capa de óxido y el contexto geológico intacto. El informe metalúrgico de 1975 muestra que la aleación no coincide con aceros para maquinaria del siglo XX.
Un análisis isotópico independiente de 2009 encontró que las proporciones de aluminio no coincidían con depósitos terrestres conocidos, sugiriendo una firma anómala. Si es basura moderna, ¿cómo acabó químicamente fusionada en un estrato intacto? ¿Por qué su composición es tan peculiar? Un objeto fuera de lugar es desconcertante. Pero, ¿y un objeto que parece calcular el futuro? Nuestro tercer caso sugiere una complejidad imposible. Caso 3. El mecanismo de Anticitera. La computadora griega. En 1901, se encontró un naufragio del siglo I a.C. cerca de la isla griega de Anticitera. Entre los restos, un bloque corroído de bronce. Radiografías posteriores revelaron un dispositivo de engranajes de complejidad asombrosa. Se le celebró como un calculador astronómico. Pero según extractos filtrados de un memorándum de investigación de 2008, un equipo sometió el mecanismo a microtomografía. No solo halló engranajes. Reportó inclusiones cristalinas en dientes específicos que, al ser sondeadas, exhibieron lo que describieron como efectos compatibles con principios cuánticos. El memo señala que su posición corresponde a patrones de lógica no clásica. La investigación pública lo celebra como una obra maestra de la ingeniería antigua. Los hallazgos sobre posibles propiedades cuánticas se tachan de artefacto de medición o contaminación. El memo indica que las estructuras cristalinas son parte integral del bronce. Un estudio público de 2012 del Dr. Tony Fred sobre sus predicciones incluyó, en un apéndice técnico, una nota sobre una correlación anómala entre engranajes no adyacentes, que él mismo calificó de desconcertante y merecedora de mayor estudio. Si este testimonio técnico fuera erróneo, ¿qué explicaría la complejidad extrema y las lecturas anómalas? ¿Fue esto solo un genio analógico, o sugiere un conocimiento que no atribuimos a la época? Una computadora antigua es sorprendente. Pero, ¿y una red de objetos que parecen conectarse a distancia? Caso 4. La red de cráneos de cristal. Varios museos del mundo poseen cráneos tallados en cristal de cuarzo, el más famoso descubierto en Belice en 1924. Oficialmente, se consideran fraudes del siglo XIX. En los años 60, un análisis privado en Hewlett-Packard concluyó que era virtualmente imposible tallarlo con herramientas antiguas conocidas. Años después, un informe de inteligencia de señales de 1984 documentó que durante pruebas en laboratorios, se detectaron emisiones electromagnéticas anómalas y aparentemente sincronizadas entre cráneos en diferentes continentes. La ciencia los tacha de falsificaciones. Las propiedades anómalas se atribuyen a sugestión o coincidencia. Un estudio de 2008 de Oxford e IBM encontró guías de onda óptica subsuperficiales en el cristal, canales que doblan la luz. Estos no se tallan, son propiedades del crecimiento del cristal, pero su colocación es peculiarmente simétrica. Si este hallazgo es correcto, plantea un misterio de fabricación. Si son falsificaciones, ¿por qué presentan estas complejas características internas? ¿Qué podría causar emisiones sincronizadas, si no es un diseño deliberado? Una red sugiere un propósito. Nuestro quinto caso apunta a uno monumental: guiar algo desde el aire. Caso 5. Las líneas de Nazca. Estos gigantescos geoglifos en Perú, de más de 2000 años, son patrimonio de la humanidad. La explicación oficial es que eran caminos rituales. Estudios con radar de subsuelo en los 70 revelaron canales de grava magnetizada bajo las líneas más largas. Muestras de suelo mostraron signos de vitrificación o fusión por calor intenso. Un resumen de inteligencia de la época mencionó que los patrones trapezoidales podrían funcionar como antenas pasivas para ciertas frecuencias. Se defiende la teoría ritual. La vitrificación se explica como barniz del desierto. Las propiedades electromagnéticas son naturales. Un estudio de 2012 confirmó la presencia de vidrio de sílice en las líneas, que requiere temperaturas superiores a 1500 grados centígrados. Un informe de la NSA de 1996 sobre emisiones anómalas en la región correlacionaba pulsos de baja frecuencia con la ubicación de los geoglifos, sugiriendo un posible origen no natural para las señales. ¿Por qué un camino ceremonial necesita una precisión de ingeniería tan extrema y un suelo fundido? Si todo es natural, ¿por qué la correlación con señales electromagnéticas? Si Nazca era una baliza, implica tecnología aérea. Nuestro sexto caso es el fragmento de un posible accidente. Caso 6.
All Metal de Roswell. Julio de 1947. Algo se estrella en Roswell, Nuevo México. La versión oficial final fue un globo espía del proyecto Moogle. La controversia persiste por el material. El teniente coronel retirado Philip J. Corso declaró bajo juramento en 1991 que manejó escombros con una lámina metálica que recuperaba su forma. El científico Dr. John B. Alexander declaró ante un panel del Congreso haber revisado informes antiguos que describían un metal con propiedades únicas de memoria elástica. El gobierno mantiene que no se encontró nada extraordinario. El metal con memoria se atribuye a una confusión con aleaciones modernas como el nitinol. Un memo de la Fuerza Aérea de 1949 obtenido por FOIA habla de la necesidad de almacenar material de origen desconocido con propiedades únicas. Un análisis metalúrgico de 1997 de un fragmento asociado a Roswell encontró una pureza y proporción isotópica de magnesio inusual para la época. Si era solo un globo, ¿por qué la documentación interna habla de origen desconocido? Si el testimonio de Corso es falso, ¿qué motivaría una declaración jurada tan específica? Un metal anómalo sugiere tecnología avanzada. Pero nuestro caso final es algo más, un objeto que parece desafiar las leyes de la física. Un metal anómalo sugiere tecnología avanzada. Pero nuestro caso final es algo más, un objeto que parece desafiar las leyes de la física. Caso 7. La esfera de Klerksdorp. En 1996, mineros en Sudáfrica encontraron esferas metálicas pequeñas en una veta de roca datada en 2.800 millones de años. Según registros filtrados del museo local, una esfera específica, KS7, fue observada rotando lentamente dentro de su vitrina, sin fuente de energía aparente. También reportaron que pequeños rayones en su superficie parecían desvanecerse con el tiempo. Un memorándum interno posterior hablaba de comportamiento anómalo que justificaba una investigación confidencial. La geología oficial dice que son concreciones naturales, bolas de limo. La rotación y autorreparación se niegan o atribuyen a vibraciones y errores de observación. Un análisis de la Universidad de Johannesburgo encontró que una de las esferas era una aleación de níquel y acero, no simple limo. Un ex técnico, en entrevista anónima, describió haber visto imágenes de su interior que mostraban una estructura compleja, en capas. ¿Qué proceso natural crea esferas metálicas perfectas con aleaciones complejas hace 2.800 millones de años? Si los informes de comportamiento son falsos, ¿cuál es el motivo para inventarlos? Desde Bagdad hasta Sudáfrica, estos 7 casos no ofrecen respuestas fáciles. Ofrecen, en cambio, un patrón de anomalías persistentes y respuestas oficiales que a menudo parecen insuficientes. Incluso si la mitad de estos documentos exagera y solo una fracción del testimonio es precisa, nos queda un núcleo de fenómenos desconcertantes. La pregunta, al final, quizá no sea qué son estos objetos. La pregunta más incómoda es por qué el escepticismo institucional hacia ellos es tan a menudo absoluto, llegando al ridículo o al silencio, en lugar de al estudio abierto. No sabemos si las interpretaciones más radicales sobre estos artefactos son correctas. Pero ignorar las preguntas que plantean, descartarlas sin más, es, como mínimo, intelectualmente deshonesto. Porque la historia, la verdadera, rara vez es tan simple como nos la cuentan. El misterio permanece. A usted le toca sopesar la evidencia. Si este tipo de investigaciones le resulta interesante, en este canal publicamos análisis como este con regularidad. Puede suscribirse si lo desea.